Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Filosofía Rock. Mi nombre es Elizabeth Vega Grón y como todos los viernes les vamos a acompañar con música y pensamiento desde nuestras raíces. Estamos transmitiendo desde casa, cuidándonos y respetando el aislamiento social preventivo y obligatorio, ya que esta semana más de 20.000 casos nuevos tuvimos, por supuesto la mayoría en el área metropolitana bonaerense de Buenos Aires, AMBA. Así que por eso reiteramos desde aquí la importancia de que nos quedemos en nuestros hogares y no salir al encuentro de este virus de tan rápida e invisible propagación, y que en el caso de que te tengas que salir por algún motivo, asistir a algún familiar o salir a trabajar, si estás dentro de lo que son los trabajadores esenciales, lo hagamos con cuidado, cuidando los protocolos para esos fines, lavándonos las manos frecuentemente, manteniendo la distancia social, usando tapabocas y barreras, ya que ninguna precaución en este momento es poca y una persona enferma contagia al menos a 3 personas más. Si vos te cuidás, cuidás también a las otras personas. Escuchábamos como tema de apertura del programa a All You Need Is Love, porque te cuento por qué lo escuchamos. Primero porque es un temón, pero además porque un 17 de julio de 1967 era lanzado ese increíble temazo que marcó, por supuesto, generaciones. Y ahora, si les parece, ya mismo le doy la bienvenida, como todas las semanas, a mi coequipo que se encuentra, mis amigos aquí, mis compañeros de aventura filorroqueros. Bienvenida Andrea Coeli Arcamarena, Filosofía Rock. Hola a todos, ¿cómo están? Yo acá muy contenta de reencontrarnos este viernes, una semana más desde nuestras casas, pero llegando a través de Radio Caput a los oídos de todos. Así es. Bueno, por supuesto agradecer a los y les trabajadores de Radio Caput, porque gracias a su trabajo podemos continuar la programación de esta radio. Y le doy la bienvenida entonces al queridísimo, estimado, el señor Pablo Risi. Buenas tardes, Pablo. Buenos días, buenas tardes y felices tardes para todos y todas y todis. Feliz día, Andrea, y feliz día, Elizabeth. Feliz día, se viene el Día Muchas del Amigo, ¿no? El día del amigo, sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado ahora porque mucha gente va a querer salir a encontrarse con sus amigos. Estamos en un momento un poco complicado para hacer esto. Bueno, nosotros celebramos y nos saludamos a la distancia, como corresponde. Pablo, escuché una nota de un medio de Formosa, le hicieron a usted una nota muy linda, la recomiendo, la hemos subido a nuestras redes sociales. ¿Por qué no aprovecha y le envía Me- saludos a sus fans allí? Bueno, quiero agradecer a la gente del programa El Puente, de FM y Cadena Sol, Clorinda Formosa, que me realizaron una nota para hablar sobre la comunicación una comunicación en las redes el lunes pasado. La verdad, muchísimas gracias. María José, me dio mucha vergüenza que me hagan una nota, Está muy pero bien. bueno. Está muy bien, usted viene de comunicación y tiene que hablar sobre comunicación porque es un momento muy importante para hablar sobre ello. Esta semana le cuento a la audiencia que Nahuel no está en el programa, se va a reincorporar en las semanas siguientes con normalidad, desde luego le enviamos un cálido saludo, como si así también lo hacemos a nuestro queridísimo productor Daniel Luna, que trabaja para que todas las semanas tengamos invitadas y entrevistas de lujo, y me cumple todos los caprichos, así que un beso grande también a Daniel Luna, por supuesto. Bueno, a continuación, si les parece, ya mismo estoy un poco ansiosa en realidad. Vamos a contarles a la audiencia el invitado de lujo que tenemos y por supuesto a darle la bienvenida. Se trata ni más ni menos que de Ricardo Foster. Forster. Es un honor para nosotros su visita en nuestro programa. Él es filósofo, profesor y ensayista argentino. Es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor titular de grado y docente de posgrado, es uno de los creadores de la emblemática Carta Abierta. En junio del año 2014 fue designado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como titular de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, que dependía del Ministerio de Cultura, que se mantuvo hasta 2015, donde lamentablemente fue disuelta por el gobierno anterior de Mauricio Macri, como tantas otras secretarías, ministerios y tal, ¿verdad?
Ha sido conductor de ciclos televisivos ligados al pensamiento, como La letra inesperada y Grandes pensadores del siglo XX. En 2011 obtuvo un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Bueno, actualmente es miembro del Consejo de Asesores del presidente Alberto Fernández y, por supuesto, tiene en su haber innumerables publicaciones literarias, ensayos y obras, entre ellos justamente El derrumbe del Palacio de Cristal, de reciente publicación, del cual espero que podamos hablar en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Ricardo, gracias por estar aquí en Filosofía Rock. Un placer estar con ustedes y gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, Ricardo, como sabrás, este es un programa de filosofía y de rock que se plantea de alguna cosa, digamos, de alguna manera se permite hacer un cruce casi hasta te diría identitario entre la filosofía y el rock. Entonces me gustaría, para romper el hielo, preguntarte un poco qué música escuchás habitualmente, o qué rol tiene la música a la hora de pensar, o de que puedas escribir, o simplemente qué lugar ocupa en tu cotidianidad, qué música te gusta, que le cuentes a la audiencia para conocerte un poco más. Bueno, a ver, cuando trabajo, cuando leo, cuando escribo, la música que me acompaña generalmente es música clásica. El sonido de la voz humana es complicado para leer y para escribir, por lo menos para mí. Hay otros que lo hacen sin problemas. En cambio, escuchar Brahms, Bach, Beethoven, Schubert, uno puede tener esa música que lo va llevando también por sus propios caminos, su propia lectura. Ahora, yo fui adolescente a comienzos de los años 70, en un momento muy potente, muy poderoso, donde el lugar de la música era un lugar decisivo, donde el rock estaba absolutamente presente en nuestra vida cotidiana, en nuestras maneras de pensarnos, de ver el mundo. Obviamente que también sentíamos en aquellos años 70 la tensión entre la atracción de la música, la atracción del rock y la atracción de la política. Vengo de una generación politizada en aquellos años, pero que a su vez también estaba totalmente atravesada por los Beatles, por los Rollings, por Yes, por el incipiente rock nacional, qué sé yo, Papo, Morris, Sui Generis, Spinetta, el gran Spinetta. Esa fue la música con la que fui creciendo, ¿no? La música que estuvo en el corazón de mi aventura como persona allí en la adolescencia, en los primeros años juveniles y que me fue acompañando a lo largo de la vida, ¿no? Es una música a la que vuelvo, tengo esa impregnación de cierta nostalgia, la música a mí siempre me traslada, la música tiene esa característica que sin darte cuenta estás en una ensoñación o estás regresando a un paisaje por el que pasaste quizás hace 30 o 40 años atrás, me recuerda muchas vivencias con amigos, con amores. La música siempre es algo extraordinario que te hace palpitar, que tiene una relación muy particular con el tiempo, con la memoria, con la sensibilidad, obviamente con el modo de ver el mundo, ¿no? Hay un libro que para mí ha sido esencial, hay dos libros del mismo autor, ¿no? Que han sido esenciales en mi vida. Uno es La montaña mágica de Thomas Mann, pero el otro, que también es de Thomas Mann, es Dr. Faustus. El Dr. Faustus de Thomas Mann es un músico que allí a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se enfrenta con la revolución de las vanguardias, se encuentra con el dodecafonismo, se encuentra con la pasión de la música y también con la tragedia de la historia, ¿no? Fue un libro que a mí me impactó enormemente. El personaje se llamaba eternamente Adrián Leverkuhn, que hizo un pacto con Mefistófeles a cambio de ese punto exacto en el que la genialidad se transforma en una revolución de la forma, ¿no? Así que para mí la música también es literaria. Hay otro libro que a mí me impactó muchísimo hace muchos años atrás, que Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, que es precisamente la historia de un etnomusicólogo
que va hacia el corazón de la selva amazónica, recorriendo el río Orinoco para encontrarse con el instrumento, el instrumento originario, y atraviesa una experiencia única y conmovedora. Así que la música es una compañía auditiva persistente y también es literaria, y soy un lector de poesía, y la poesía sin música no existe, por supuesto, tampoco, ¿no? A veces uno, para quien escribe, la música es también una suerte de experiencia muy conmovedora, porque hay algo que la música logra que las palabras nunca alcanzan, nunca alcanzan, ¿no? Uno tiene la sensación que la música se cuela en los intersticios del universo. La escritura trata de describir lo que no puede alcanzar nunca a describir, en cambio la música tiene esa potencia de entrelazarse con el infinito. Así que la música está conmigo, me acompaña, tengo la suerte de tener algunos amigos músicos, Leo Gieco, Liliana Herrero, así que bueno, el folclore también me gusta muchísimo, ¿no? Muchísimo. Sé que este es un programa de rock, pero el Pero hay folclore... folclore, ¿eh? ¿Eh? Pero hay folclore acá, también. Me imagino que Acá, también. Me imagino. por ejemplo, nosotros decimos a veces que también el espíritu de una tapa a veces es muy rockero también. Pero claro, absolutamente, absolutamente. Así que ese es mi viaje junto con la música. Está conmigo, me acompaña. Mi relación más profunda es, dejo la filosofía por un rato, es con la literatura. Si me Claro. tienen que lanzar a una isla desierta y me dicen tenés que elegir solamente un arte para llevarte contigo, yo elijo la literatura. Elijo la literatura. ¿Y qué te llevas? ¿Qué te llevarías? ¿Qué libros te llevarías? Qué buena pregunta. ¿O te darías un pilón de hojas? No, elegiría seguramente poder llevarme 3 o 4 clásicos de esos que, como diría Borges, superaron la prueba de los 100 años, ¿no? Yo creo que la obra clásica tiene esa facultad única de transgredir la frontera de su propia época y seguir interpelando, ¿no?, a las generaciones sucesivas a lo largo incluso de milenios. Uno se enfrenta a Antígona, y Antígona nos habla como si hubiera sido escrita antes de ayer. Uno se enfrenta a Shakespeare, y Shakespeare nos conduce hacia todas las dimensiones del amor, la traición, los celos, lo fantasmagórico, la muerte, la violencia, la guerra, la pasión. Y así podríamos seguir. Es difícil elegir, ¿no? Cada uno tiene su canon. Me llevaría el libro de mi infancia. El libro de mi infancia fue Huckleberry Finn de Mark Twain. Entonces me lo llevaría y lo volvería a leer eternamente, porque la infancia es como el paraíso perdido que alimenta el resto de la vida, ¿no? Lo que leímos en la infancia nunca más lo vamos a volver a leer de la misma manera. Soy un lector de infancia, siempre quiero seguir siendo un lector de infancia. No siempre se puede, porque la lectura de infancia es una lectura apasionada, es una transustanciación la lectura de infancia. Uno habita el libro que está leyendo, ¿no? Por eso es muy difícil contarle a alguien que no ha leído en su infancia qué significa leer un libro a los 10 años. Es único, es una experiencia absolutamente maravillosa, que supongo que el músico también la siente cuando descubre por primera vez su instrumento, cuando escucha las primeras melodías, y así podríamos seguir. El que dibuja, yo me acuerdo, tenía un compañero de banco en la primaria que era un dibujante excepcional, era una maravilla, y para él el dibujo era una fiesta continua. Para otros es la música, para mí es la escritura y la novela, ¿no? Me reía porque hace poco estuve trabajando sobre metafísica y veía mucha filosofía alemana, y estuve, para poder concentrarme y leer y meterme, como vos bien decías, necesitaba esa música, ¿no? Y pobre, sometí a toda mi familia, ¿no? Porque ahora en estos tiempos, claro, estamos todos juntos trabajando, estudiando y haciendo nuestras cosas desde casa, entonces toda mi familia escuchando música clásica, así que por eso me reía al principio, porque sí, es una muy buena, conjuga muy bien y va muy bien de la mano. Y por otro lado, que es cierto eso que vos decías de la lectura en la infancia, ¿no? Me pasó hace muy poquito que, ordenando la biblioteca, mi hija encontró un libro de Julio Verne, de 80 días de viaje en globo, y yo le decía, bueno, si querés salir del aislamiento,
te recomiendo que lo leas. Así que sí, es hermoso, ¿no? Ella tiene 12 años y viene leyendo, y ya ha leído algunas cosas, sobre todo cosas que ella me va mostrando a partir de sus propios intereses, ¿no? Pero también es un Lógico, autodescubrimiento para ellos en esa primera infancia, la totalmente. lectura. Bueno, Ricardo, preguntarte ahora un poco sobre la música, como hablábamos, que es un complemento casi mágico, ¿no? Para cualquier actividad, justamente como hablábamos, ligada al espíritu. Y hablando de esto y de magia y de estos viajes, preguntarte por Walter Benjamin, quién era, por ejemplo, quien escribió Para una crítica de la violencia, de que el problema, por ejemplo, fundacional del lenguaje es su magia, ¿no? Y lo pensaba y lo decía en relación a su inmediatez, a su infinitud, ¿no? Has sido un autor que Sí. trabajaste mucho en varios de tus escritos, como en Walter Benjamin y Teodoro Adorno, el ensayo como filosofía, Walter Benjamin, el problema del mal, la travesía del abismo, mal y modernidad en Walter Benjamin. Es Entonces, el autor de mi vida. exactamente. Entonces, por eso preguntarte, para que le cuentes a la audiencia, porque este es un programa que es anfibio, no es meramente académico, se propone llegar a lo popular, preguntarle para la Sí. audiencia que tal vez no lo leyó, ¿qué fue lo que más te sedujo de este pensamiento benjaminiano en el cual te introduciste? A ver, Benjamin también fue un pensador anfibio, porque transitó las aguas de la literatura, de la filosofía, de la crítica, de la política. Fue un hombre absolutamente entramado en su época, nació en 1892 y se suicidó en la frontera franco-española un 26 de septiembre de 1940, tratando de escapar de la ratonera que Europa se había convertido a partir del ascenso del régimen nazi, de la invasión de Francia por parte de las tropas de la Wehrmacht. Y Benjamin, que estaba exiliado en Francia, buscó llegar a España, nunca llegó y tomó la decisión de quitarse la vida cuando les avisaron que podía ser atrapado y regresado al lado francés. Fue un pensador que intentó hacerse cargo, por un lado, de lo que hoy llamaríamos la memoria de los vencidos. Fue un filósofo que buscó pasarle a la historia el cepillo a contrapelo, como él dice en una famosa frase de las tesis de filosofía de la historia. Es decir, que hablen aquellos que han sido silenciados, dar vuelta al discurso de los vencedores, terminar con la lógica que hace de todo progreso civilizatorio un logro de la humanidad. Y ahí él introduce una frase que a mí siempre me impactó y cuya explicación puede llevar una vida. Todo acto de cultura es al mismo tiempo un documento de la barbarie. Uno diría, ¿cómo es posible? Si estamos hablando de cultura, de civilización y de progreso, que al mismo tiempo estemos diciendo que también es el testimonio de la barbarie. Precisamente porque detrás del discurso del progreso, de la civilización, está la violencia, está la opresión, está la dominación, está el colonialismo, está el patriarcalismo, está precisamente esa violencia a través de la cual los vencedores, por un lado, someten a los vencidos materialmente, pero también buscan someterlos en términos de memoria histórica, anulándolos, convirtiéndolos en polvo. Benjamin ha sido básicamente un filósofo de la memoria, un filósofo también que buscó repensar tradiciones que parecerían ser antagónicas. Por ejemplo, siempre se sintió muy atraído a través de un amigo de él que fue Gershon Scholem, un estudioso de la mística judía, de la Cábala. Se sintió muy atraído por la tradición del mesianismo, del misticismo del lenguaje, de la Cábala, y también desde esa mirada teológica, también obviamente fue un hombre que hizo opción por lo que él llamaba los oprimidos. Estuvo obviamente muy cerca de la experiencia de la Revolución Rusa, pasó un tiempo viviendo una experiencia única en Moscú, porque fue una experiencia de cara a la revolución, pero a Moscú lo llevó seguir a una mujer amada, ¿no? A la que volvió a encontrar en Moscú, pero a la que desencontró también en Moscú. Tema recurrente en Benjamin, la relación con lo femenino. También un indagador del lenguaje, un apasionado de las traducciones,
un traductor de Baudelaire, de Proust, construyó parte de su obra fundamentalmente analizando la París del siglo XIX como la gran capital de la modernidad. En fin, si me dejan hablar, podríamos estar toda la tarde y creo que no es la intención esa. Benjamin nos sigue hablando ahora, tiene una actualidad impresionante. Es un autor que cuando uno se vincula con él, por su historia de vida, su biografía, su intensidad, su pasión y su tragedia, uno no sale indemne de la relación con Benjamin. Sale profundamente conmovido y transformado también. ¿Andrea? Ricardo, yo te quiero llevar hacia mi terreno, que es el terreno del derecho, porque yo también soy, cuando yo leía a Benjamin me partió la cabeza porque, bueno, como abogada, cuando empiezas a indagar en las cuestiones de la filosofía del derecho, en la teoría crítica, y bueno, después cuando yo profundicé en los feminismos jurídicos, bueno, se me abrió todo un espectro y entendí como un montón de cosas que obviamente en la formación inicial de la facultad pues no te hacen ver, ¿no? Y que ahora yo como docente busco que sea un poco la manera en la que acerco a los estudiantes, a las estudiantes, a esos otros mundos, a esos otros lugares a los que te lleva la filosofía y la teoría política. Y a mí me gusta mucho precisamente en el texto de Benjamin para una crítica de la violencia, cuando él dice que fundar derecho es fundar poder, que a su vez es un acto de manifestación inmediata de la violencia. Vos, desde tu visión, desde tu lectura, ¿qué le dirías a un estudiante de derecho sobre esa frase de Benjamin? A ver, eso es para una crítica a la violencia, junto con otro texto que se llama Sobre el lenguaje en general y el lenguaje de los humanos, son dos de los textos más crípticos, más complejos de Benjamin, que en general fue un autor críptico, muy concentrado, muy talmúdico, en el sentido de abrir interpretaciones persistentes de cada una de sus frases. Benjamin fue un lector muy atento de la obra de Carl Schmitt también. Sobre todo un texto que se llama De la dictadura. Quiero, en este sentido, colocarlo en el clima de su tiempo. Benjamin obviamente estaba atravesado por una mirada de izquierda. Cuando discute la idea del estado de excepción en Carl Schmitt, dice Carl Schmitt defiende por derecha el estado de excepción. Piensa al soberano como aquel que da la ley poniéndose fuera de la ley. Yo, en cambio, digo que los oprimidos viven en el interior del estado de excepción. Pero también, cuando Benjamin persiguió la historia de la ley, la historia del nomos, se encontró con la violencia, se encontró con ese momento en el que el acto de fundación, como vos bien decís, es un acto también de dominación. Él dice que Dios le otorgó a Adán la facultad de ponerle su justo nombre a las criaturas del mar, de la tierra y del cielo. Eso significaba que ese lenguaje, casi como si fuera un lenguaje poético, era un lenguaje en amistad con el mundo, no era un lenguaje de la violencia. En cambio, cuando se produce la caída, la expulsión del paraíso y después la experiencia de la Torre de Babel, que el pecado original, ¿verdad, Ricardo? Él justamente el pecado original y después lo que ocurre con la Torre de Babel como expresión de este salir del primer momento primigenio, en donde había una relación inmediata entre el ente espiritual y el lenguaje, para salir a este segundo momento en donde ya existe esta ruptura a partir de esta confusión. Y ahí se produce un efecto, que es el efecto del lenguaje comunicacional, dice Benjamin, en donde un sujeto le comunica a otro sujeto algo de un objeto. Es decir, el mundo, la vida, se convierte en un escenario objetualizado y por lo tanto en un territorio de la dominación y de la violencia. Y la ley, de algún modo, tiene una estructura
tiene un comienzo que está vinculada con la arbitrariedad, con la representación, con ese ejercicio de ruptura que está en el corazón del lenguaje. De ahí que para Benjamin la discusión sobre el derecho, la discusión sobre la ley es una discusión obviamente política, es una discusión sobre la administración de los cuerpos, tiene que ver también con el lenguaje, tiene que ver con la estructura de un mecanismo de dominación. Cuando él imagina una utopía, la imagina como una... Él dice, en la meta está el origen. Una frase de Benjamin hablando de otro pensador que fue Karl Kraus. Dice, en la meta está el origen, es decir, cuando lleguemos tenemos que reencontrarnos. No. Uno podría leerlo a Benjamin en clave también ecologista radical. Te perdimos un momento, Porque, decías. Decía, en la meta ¿me está el escuchan bien? origen. Sí, ahora sí. En la meta está el origen, que llegar es reencontrarse con el punto de partida, con ese lenguaje poetizante, ese lenguaje en amistad con el mundo. Por eso decía que también es posible leer a Benjamin en clave ecológica, si ustedes quieren. El lenguaje ya no como lenguaje de dominación sobre el mundo, dominación sobre la naturaleza, sino un lenguaje que construye una suerte de relación de ida y vuelta, de fraternidad entre el mundo, los seres del mundo y la palabra de los humanos. En ese sentido, para Benjamin, el discurso teológico puede ser secularizado y transformado en un discurso crítico del mundo también. Le recordamos a la audiencia que estamos en entrevista exclusiva para Radio Caput con Ricardo Forster, y ahora, si les parece, vamos a escuchar un poquito de música y a la vuelta continuamos, bueno, con la presentación de su nueva obra y con mucha más filosofía. Pablo, ¿con qué tema nos vamos? Nos vamos escuchando una versión en vivo de No Woman No Cry de Bob Marley and the Wailers, porque justo hoy se cumple un aniversario, un cumpleaños de esta grabación, el 16 de junio de 1975. Bob Marley and the Wailers tocan la primera de las noches en el Teatro de Londres, en el Reino Unido, y ahí se graba su primer disco en vivo, que se llama Live, y de ahí está sacado esta versión. Bueno, justamente hablando de temas de opresión, de decolonización, qué mejor que escuchar entonces para eso No Woman No Cry de Bob Marley. Nos vemos a la vuelta. Bien, y continuamos aquí en Filosofía Rock después de escuchar ese temón, y realmente seguimos con esta entrevista que es increíble. Bueno, quería preguntarle, me resisto a salir tan rápidamente del pensamiento benjaminiano porque, como decía recién Ricardo, nos podríamos quedar para hablar horas, ¿no? Pero bueno, me gustaría hacer un poco más de foco en estos materialismos que proponen tanto Benjamin como Adorno, donde se plantea recuperar la figura del narrador, de una nueva experiencia en la que la memoria no puede ser solo individual, sino que la clave para poder recuperarla, o esta experiencia que se atrofia, ¿no? Ligada a la cosa instantánea de la información y demás, debe ser reconstruida, sobre todo porque me parece que tiene una gran actualidad para los momentos en los que vivimos actualmente, ¿no? Para pensar la comunicación. Me gustaría una reflexión. Sin duda. A ver, yo llegué a Benjamin habiendo pasado primero por Adorno, en verdad. El primer autor que me deslumbró siendo muy jovencito y viniendo de Hegel, en verdad, ¿no? Yo siempre digo que aquel que ha estudiado filosofía, que hizo de la filosofía su eje, y no haya sentido la pasión hegeliana, se perdió algo esencial. Después con Hegel hay que pelearse, después con Hegel hay que discutir, pero nadar por las aguas turbulentas del maravilloso pensamiento hegeliano es una experiencia... Perdón, me río porque hace 10 años vengo discutiendo con Hegel, no es una de esas discusiones que uno puede tener así un momento y ya, ¿no? Es creo que la discusión para el que se mete en esto. Absolutamente. Y Adorno me permitió una lectura de Hegel más abierta, más crítica. La idea de la dialéctica negativa en Adorno permitía que Hegel no fuera tratado bajo la forma de lo sagrado.
Y también, obviamente, en un joven de aquellos años estaba presente Marx, ¿no? Estaba Hegel, estaba Marx, y Adorno generaba una lectura crítica en un momento también muy complejo, como fueron final de los años 70, primeros años 80, tiempos, siempre hay que recordarlo, de una derrota muy profunda de las izquierdas a nivel global, pero también del movimiento contracultural de los años 60. Para pensar estos últimos casi 40 años de neoliberalismo, hay que pensarlo como una contrarrevolución profunda que buscó hacer anicos esa oxigenación extraordinaria que se desplegó por el mundo en los años 60, que abarcó la música, que abarcó la política, la filosofía, que implicó la posibilidad de ir hasta el hueso de un sistema que era criticado de una manera muy radical. Por lo tanto, leer a la Escuela de Frankfurt, leer a Adorno, a Horkheimer o a Marcuse en aquellos años era también salir de cierto dogmatismo, de cierta pedagogía marxista demasiado escolástica, muy propia de aquellos años también, que Adorno imposibilitaba y que obviamente Benjamin, con su idiosincrasia muy particular a la hora de leer los grandes textos de la izquierda, generaba en un joven de aquellos años la posibilidad de ir por un camino más ecléctico, más crítico, antidogmático. Para mí, la posibilidad de sostener una mirada crítica del capitalismo, pero con la sutileza del pensamiento frankfurtiano y particularmente del Adorno de teoría estética, de dialéctica del iluminismo, dialéctica negativa, y del Benjamin de las tesis de filosofía de la historia, fue algo salvador, absolutamente salvador, en un momento muy oscuro de la vida no solamente argentina, sino de una experiencia muy traumática para aquellos que defendíamos y seguimos defendiendo ideales emancipatorios. Así que para mí la experiencia de la lectura de Adorno y de Benjamin siempre está ligado a la idea de historia, de transformación de la historia, también está ligada a la posibilidad de dar cuenta de la memoria como algo clave a la hora de generar las condiciones para una crítica del mundo. Benjamin, hay una frase de Benjamin que para mí es el leitmotiv de mi vida, ¿no? Él define algo que parece un oxímoron: la nostalgia puede ser revolucionaria. Y esa frase para mí es extraordinaria, primero porque reivindico la nostalgia, ¿no? Reivindico la nostalgia como una disrupción del presente cerrado sobre sí mismo o como si fuera la novedad más absoluta. Creo en esa relación, en ese puente entre las figuras del pasado, las construcciones persistentes de la memoria y las demandas de la actualidad y del presente. El viaje del presente hacia el pasado transforma al mismo tiempo a ambos, al presente y al pasado. Y la nostalgia muchas veces funciona como un desacomodamiento, como un malestar para poner en discusión lo que el presente canoniza como si fuera fabuloso y único. Les doy un ejemplo. Hoy hay una fascinación que la cuarentena y la pandemia multiplicó por el universo digital, por las redes sociales, por las plataformas. Y yo digo un poco, haciendo un chiste, que al terminar esta pandemia, si termina algún día, la humanidad va a ir en peregrinación a Silicon Valley a rendirle pleitesía a los nuevos dioses. Y eso, que es un chiste, es un tema enorme para discutir en este contexto. Entonces a mí me interesa mucho contraponer, ¿no?, el festejo del aquí y ahora como si fuera un tiempo detenido bajo la lógica de una eternidad fugaz, también otro oxímoron, y la persistencia de un pasado o de las imágenes relampagueantes de ese pasado como imágenes críticas, disruptivas, habilitadoras. Por eso me interesa seguir leyendo a un autor como Benjamin, y por eso creo que si quiero saber algo sobre el amor voy a leer una y otra vez El banquete de Platón. Es ¿no? una Entonces, hermenéutica muy constante, ¿no? Es una búsqueda de sí, sentidos. sí, sí, sabiendo que nuestro tiempo es hoy, ¿no? Que estamos situados en una actualidad, que la actualidad nos atraviesa, que nos convoca, que nos interpela, que nos conmueve, y todo lo que eso significa, y que somos hombres y mujeres de esta época,
pero que a su vez somos como, yo me siento como heredero, soy heredero, legatario de una enorme cantidad de tradiciones que creo que confluyen en mi sensibilidad. Y también uno siente una responsabilidad, ¿no? Custodios, ¿no? Frente a la barbarie uno se ve a sí mismo también como ejerciendo la tarea del custodio, ¿no? El que cuida que... Sí. Me das un gran pie para preguntarte algo que venía pensando y lo quería preguntarte específicamente a vos, porque hay como un prejuicio social de que los y las filósofes no deberían ocupar lugares políticos, ni siquiera dedicarse a eso, ¿no? Desde un pensamiento más ligado al academicismo. Me pregunto si es posible hablar de filosofía sin hablar de política y viceversa, ¿no? Porque como sabemos, cuando pensamos hasta en principios metafísicos, de los más idealistas posibles y demás, tienen consecuencias muy pronunciadas alrededor de nuestras facticidades. Preguntarte, bueno, ¿cuál es el mensaje que vos le das a las personas que se dedican también a la filosofía y se encuentran en esta situación, en donde tal vez es estigmatizada si se dedica mucho a la militancia política? Mira, yo nunca lo viví como una contradicción. Siempre sentí que la pasión política, que en mi caso es una pasión que tiene que ver no con la política en abstracto, tiene que ver con la política como un instrumento de emancipación, de libertad, de igualdad, de sueños a realizar, como también con una deuda con los muertos. Digo a la política también como el pago de una deuda con todas aquellas generaciones que soñaron un mundo mejor y que siguen soñando en nuestros propios sueños. Entonces, para mí la política es también una experiencia generacional. A los 15 años yo sentía que, igual que muchos chicos de esa edad y en ese momento de la historia que estábamos viviendo, que nos convocaba la política como transformación del mundo. Después, obviamente, la política se convirtió en objeto de estudio también, de reflexión, de crítica. Para mí no es incompatible escribir sobre Benjamin o tratar de analizar el capitalismo o dedicarle tiempo a estudiar la mística judía y comprometerme con una lucha hoy en la actualidad por una sociedad que sea mejor y que le devuelva al planeta y a los seres humanos una vida diferente. Entonces, yo no lo vivo como contradicción, nunca fui un dogmático de la política, por lo tanto, no tengo problema en interrogarme y en discutir también los límites de mi propio discurso político. No me parece que haya incompatibilidad. Para mí la filosofía, yo en general siempre me cuidé mucho de no quedar encerrado en las paredes de mi querida Universidad de Buenos Aires, ¿no? El lugar de la filosofía, obviamente, y yo reivindico el papel de los eruditos, de los estudiosos. Creo que la tradición del ensayo filosófico que yo reivindico es al mismo tiempo un ejercicio de erudición filosófica. Creo en la enseñanza, amo la enseñanza, pero también creo que la filosofía va por otros lados. La filosofía es un compromiso de otro orden también. Está en las calles, está en la música, está en la pasión revolucionaria, está en la política, está en el gran debate sobre los feminismos en la sociedad contemporánea, está en el ejercicio de la memoria. La filosofía es una interrogación por el buen vivir también. Si vamos a los griegos no pensaban que la filosofía era una disciplina, entre comillas, académica. La filosofía era un arte de la vida. Por lo tanto, yo creo que uno debe tratar, ¿no?, si es posible, de combinar todo eso, ¿no? La filosofía como una disciplina, obviamente lo es también, con sus rigurosidades, sus metodologías, sus categorías, etcétera, etcétera, y sus modos de enseñar, aunque la enseñanza no se puede enseñar a enseñar en el sentido de que yo voy a preparar a alguien para que sepa enseñar. La aventura de enseñar filosofía o de enseñar cualquier cosa es siempre una experiencia única, ¿no? Una experiencia donde uno encuentra su estilo. Así como un escritor es un escritor o una escritora porque ha encontrado un estilo, la enseñanza también es un estilo. Y uno enseña como fue encontrando los saberes con los que quiere después comunicarse con los demás.
Así que yo diría que no hay incompatibilidad, yo no la siento. Es más, me parece que la filosofía me ha permitido, me ha ayudado muchísimo para discutir y pensar la política, ¿no? No sé si lo logré, pero bueno, ahí está. Y bueno, a propósito de que mencionaste el feminismo, Ricardo, me gustaría saber qué filósofas feministas vos has leído, qué crees qué vuelta le dimos el movimiento político del feminismo en los últimos años en la Argentina. ¿Cómo lo ves vos eso? Vos sabés que yo tuve una relación medio rara con la cuestión femenina y feminista, porque yo leía a un autor que se llama Norman Cohn. Norman Cohn fue un historiador de las ideas inglés que trabajó muchísimo en los milenarismos. Tiene un gran libro que se llama En pos del milenio, que es un estudio sobre los grupos milenaristas entre el año 1000 y el 1700. Los hermanos del libre espíritu, los anabaptistas, los flagelantes, los fraticelli. Y él tiene un libro que cuando yo lo leí hace varios años me conmovió profundamente, que es el tema de la caza de brujas en la Europa de los siglos entre el final del 16-17, sobre todo el largo siglo del barroco, donde las cifras son espeluznantes respecto a la cantidad de cuerpos femeninos quemados en las hogueras de aquel tiempo barroco. Algunos calculan que entre 300.000 y 600.000 mujeres fueron incineradas en aquella Europa. Y claro, cuando uno se metía en eso, se encontraba con los saberes de la naturaleza, el mundo pagano, esas mujeres que conocían de una manera única la fertilidad, la vida, las plantas, las sanaciones, los misterios, los secretos, y allí hubo un genocidio cultural junto con un genocidio efectivo. Tratemos de imaginar lo que significa en términos demográficos quemar a más de, vamos a hacer una media, 450.000 mujeres. Es como si arrancásemos de toda una cultura una parte central para aplastar, para dominar, y no es casualmente que eso se hizo en el corazón del barroco, en el momento en que se estaba construyendo la máquina estatal, y la modernidad comenzaba a definir su propia lógica como núcleo que terminaba dándole forma a un proyecto civilizatorio que llega hasta el día de hoy. Desde ese lugar a mí siempre me interesó el papel de lo femenino, también desde un lugar distinto. Durante algún tiempo me dediqué a seguir las pistas de la tradición criptojudía o marrana. Los criptojudíos eran aquellos conversos que a partir de la famosa expulsión de 1492 de los judíos de España y después de Portugal, eran cristianos por afuera y judíos seguían siendo por adentro, ¿no? Y la que se encargaba de iniciar a los hijos, hombres o mujeres, a los 12 o 13 años, en los misterios de su propia tradición judía, era la madre, la mujer. La mujer era la que guardaba la memoria, la que guardaba el saber, ¿no? Siempre me fascinó esa perspectiva. Entonces, desde ese lugar, creo que hay muchísimas cosas que hoy están pasando. A mí me resulta muy, muy potente, y cuando alguien me plantea que vivimos una época muy escéptica, muy pesimista, nada puede cambiar, le digo que haga un ejercicio, que trate de trasladarse, no mucho, 3, 4, 5 años atrás, y piense en su propio lenguaje, en su propio modo de ver la cotidianidad, en su relación, si es hombre, obviamente más todavía, con las mujeres, y trate de ubicarse ahora. ¿Qué es lo que ha cambiado? Profunda y radicalmente. Yo lo veo en mis hijos, ¿no? Tengo una hija mujer y 2 hijos varones. Lo que para mi generación y por mucho tiempo era algo absolutamente aceptado, para ellos ya es inaceptable, pero de una forma natural, en el decir, en algo tan aparentemente natural y normal como es contar un chiste, en el modo de describir una escena. Yo el otro día, por ejemplo, me encontré utilizando la palabra maricón.
era una palabra absolutamente común y que nadie interrogaba cuando la pronunciaba antes. Y cuando la pronuncié sentí que algo me hacía un ruido espantoso adentro mío. Entonces, me interesa esto porque yo creo que ahí hay algo que está aconteciendo. Un amigo, un día, cuando yo tenía mis reticencias para pensar ciertas cosas, me dice, ¿quiénes han hecho siempre la guerra? Y yo dije, los hombres. Y a partir de ahí es como si el tema de la violencia también se colocara en otra dimensión, ¿no? La relación entre la guerra y la vida, en lugar de la violencia como un ejercicio abrumadoramente masculino. Eso no quiere decir que en las mujeres no puede haber violencia, por supuesto que la puede haber, pero la administración, la gestión de la violencia es masculina, es absolutamente masculina. Entonces me parece que estamos en un momento extraordinario, fascinante, de ruptura, ¿no? Como para al menos aprender a pensar una cantidad de cosas de nueva manera, ¿no? Confieso que yo tengo un problema, ¿cómo llamarlo? A ver. Generacional, capaz, ¿no? O de propias estructuras. A mí me cuesta mucho el les. Como amo tanto la lengua, me gusta mucho el sonido de la lengua, a veces tengo la sensación de que estoy haciendo como un ejercicio de arbitrariedad. No lo siento en las generaciones, en ustedes, que está cada día expresándose de una manera cada vez más espontánea. En mi caso, me resulta como falso. Yo, por ejemplo, también yo decía, no sé, si tengo que saludar a una cantidad de gente, digo, buenas tardes a todos. El todos, todas, me costaba, y no le digo todos, todas y todes. Ese es un ejercicio, pero que hay que hacer, me parece que es un trabajo extraordinario, ¿no? Vale Vamos la pena aprendiendo. intentarlo, ¿no? Pero, Si con eso Sí, incluimos vale a la más pena. personas, vale la pena, ¿no? Pablo. fíjate que Absolutamente. Eso nos lleva también a otro mapa que para mí es muy importante para la filosofía, que es el de la debilidad, ¿no? El tema de la debilidad es un tema que la sociedad ha pensado siempre al revés. La debilidad es traducible solamente como debilidad. Y uno tiene y está obligado a pensar la debilidad como la irrupción del otro en mí mismo, ¿no? Cuando digo la debilidad de... Les cuento un ejemplo. A través de... porque uno es débil en relación a otro. Sí, por supuesto, por Claro. supuesto. Pero por supuesto, siempre uno recuerda, hay un capítulo maravilloso de la historia de la locura en la época clásica de Foucault, que es el que llaman Stultíferas Navis, que eran esas naves de los locos que iban por los ríos de Europa, allí en la Baja Edad Media y el Renacimiento, y los locos que iban en los barcos, que llegaban a los puertos, le gritaban a las multitudes que se reunían, les gritaban las verdades proféticas, ¿no? Y la locura todavía era el lugar de la verdad. Después va a ser un lugar desactivado, sin razón, absolutamente desprovisto de sabiduría. Hay una mirada única también en la mirada, tanto de la locura como de lo que llamaríamos genéricamente la debilidad, ¿no? La debilidad mental, el débil mental. Allí hay algo que te conmueve. Tanto te conmueves que si alguien atraviesa la experiencia de vincularse con una persona en estado de delirio, o si ha experimentado la visita a un hospicio, la conmoción del cuerpo y de la mente es absoluta, ¿no? Algo nos pasa algo muy profundo cuando nos vinculamos con eso. Yo creo que, digamos, pensar la debilidad es un modo también de pensar la emancipación. No hay nada peor que la cultura del éxito, la cultura de los ganadores, la cultura de la fuerza, la cultura de la virilidad, ¿no? Me parece que si uno quiere reivindicar un ideal libertario, lo que tiene que hacer es comprometerse con la debilidad, empezando por la debilidad propia, ¿no? En ese sentido lo decía. Me pareció muy interesante que el lenguaje inclusivo resulte incómodo, pero que sea tan natural en vos, sentir incómodo cuando es maricón.
O sea, hay unas que ya las empezamos a hacer cuerpo, que las empezamos a hacer piel, ¿no? Te quería preguntar ahora, mira, la escribí porque es una pregunta un poco larga, pero la voy a leer rápido, así que eso está bueno. El fin de siglo vino promocionado tras la caída del muro de Berlín con el paradigma de la posmodernidad. Las ideologías, el fin de los grandes relatos, el fin de la Te historia. estoy escuchando un poco cortado. Te estoy a ver, más cerca porque te estoy escuchando cortado y no te escucho bien. Sí, decía que el fin de siglo vino promocionado con la caída del muro de Berlín, todo lo que es el paradigma de la posmodernidad, el fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin del hombre como sujeto de la historia, para convertirlo en un individuo, en un... después vimos estas experiencias de resistencia, de la Patria Grande con Chávez, Correa, vemos ahora en Europa los chalecos amarillos o diferentes manifestaciones, ahora viene la pandemia, ¿sí? Esto es un rebote, ¿cómo se sale de esto? Estamos llegando a un fin de ese discurso de la globalización. ¿Cómo podemos, cómo ves el futuro de acá en adelante? Bueno, me abrís con tu pregunta. Yo el año pasado publiqué un libro que se llama La Sociedad Invernadero. Y este año publiqué lo que sería una continuidad de ese libro, se llama El derrumbe del Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal hace referencia a una famosa visita que hizo Fyodor Dostoyevsky a Londres, ahí a mediados del siglo XIX, cuando se estaba haciendo una exposición mundial, se hacían muchas en aquel siglo, la más conocida de todas fue la de 1889 en París, donde el ingeniero Eiffel construyó la Torre Eiffel como gran consagración del triunfo de la burguesía francesa en ese caso. Pero la Exposición Mundial de Londres tenía una característica, que habían construido un palacio de cristal extraordinario, de 600 metros de largo por casi 300 de ancho, donde se exponían las mercancías de la revolución industrial y centenares de miles de londinenses y de viajeros de otras partes iban en peregrinación. Dostoyevsky quedó muy, muy impresionado, tiene una reflexión muy crítica respecto a lo que él está viendo de la sociedad burguesa que se está construyendo. Entonces, a partir de eso, esa imagen del invernadero, ¿no? El invernadero implica vivir en un ambiente cerrado, climatizado, una parte minoritaria de la humanidad que vive a 23, 24 grados todo el año, que no tiene problemas en satisfacer todas sus necesidades y en vivir gastando el 80% de la energía que consume la humanidad, y el otro 80% de la humanidad que vive fuera del Palacio de Cristal, vive en condiciones precarias, a veces en condiciones espantosas y de exclusión. Yo tengo la sensación, la impresión que estamos atravesando una crisis de extraordinarias consecuencias. Eso no quiere decir que al final de esta pandemia estemos en otra sociedad. Significa que el neoliberalismo como modelo de esta etapa del capitalismo está en términos simbólicos liquidado. Es un momento de una crisis que no es solo material, sino que también vamos a llamarla cultural simbólica. Desde el 2008 en adelante el neoliberalismo entró en una crisis estructural que fue expresándose también en protestas extraordinarias. La del año pasado en Chile, sobre todo por lo que significó, fue algo formidable. No son 30 centavos, son 30 años, esa consigna, una consigna profundamente antineoliberal. Entonces creo que sí, que estamos en un momento muy complejo, lleno de peligros porque hay un nuevo maridaje que está amenazándonos, que es entre neofascismo y neoliberalismo, pero a su vez creo que hay en las sociedades una acumulación de disidencia, de rebeldía, de bronca, que no va a ser tan fácil de domesticar, y que la pandemia lo que ha hecho fue correr velos también, el velo de la desigualdad, el velo de la injusticia, el velo de la destrucción ambiental, ¿no? Que el coronavirus o el COVID-19 no es el producto azaroso de una pura casualidad y de un murciélago que se extravió, sino que tiene que ver con la deforestación, con las macrogranjas,
con la violencia sobre los animales que se ejerce bajo la excusa de la producción de alimentos. En fin, creo que estamos ante algo muy novedoso, muy conmovedor, y que son las generaciones jóvenes las que mejor hoy expresan claramente una mirada crítica respecto a lo que es la extenuación del capitalismo como sistema, ¿no? Ricardo, en el derrumbe del Palacio de Cristal, ya de por sí, como vos decías, el título nos habla de algo muy fino, ¿no? Que se va rompiendo, un velo muy frágil que con la llegada de la pandemia COVID-19 deja expuesto, lo estamos viendo en estos, no solamente, bueno, el caso de Chile que vos mencionabas, que es muy emblemático, también lo que está ocurriendo en Estados Unidos, digamos, respecto del racismo y demás. En relación a eso, pareciera que a las corrientes políticas, llamémosla de izquierda o de centro izquierda, digamos, por decirlo de alguna manera, de algún modo han renunciado en algún punto a pensar en cada país la categoría de dependencia, pareciese, ¿no? Como, digamos, pensándolo desde un lugar más situado. Perón, por ejemplo, sostenía en su utopía universal que los distintos procesos debían realizarse sin renunciar a las categorías identitarias, ¿no? Que cada nación sudamericana debía concurrir como tal hacia el continentalismo y desde ahí hacia una universalización. Entonces mi pregunta es por el lado de repensar la categoría de dependencia frente a este capitalismo sin patria ni bandera, a estas alianzas que aparecen Sí, 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 sí. amenazantes, ¿no? O de la que hablaba Evita No, muy, muy bueno. justamente. No, No, está muy como bueno. que, Sí. digamos, de algún punto creo que las corrientes igualitarias o de izquierda pensar en esta posibilidad, ¿no? Para ponerse en diálogo, lo digo, con otros sectores medios, con pequeños comerciantes, con empresarios también, ¿no? Porque estamos asistiendo a una escalada de violencia bastante grande también. No, totalmente. A ver, yo creo que hay tres grandes alternativas que hoy están en disputas con distintos niveles de posibilidades. Estaría lo que por comodidad llamaríamos el intento del poder real de sostener el modo de dominación del día anterior a la pandemia, ¿no? Pero con más controles, más domesticación, más tecnologías de la vigilancia. Por otro lado, este maridaje del que yo hablaba hace un rato entre neofascismo y neoliberalismo, que tiene características muy particulares, que en Europa se expresa bajo la racialización de la soberanía y de la política, una especie de autoctonía de un nacionalismo de extrema derecha que dice todo para los franceses, nada para los extranjeros, todo para los italianos, nada para los extranjeros. Y por otro lado, una tradición que vamos a llamarla nacional popular, de izquierda, como ustedes quieran mezclarlo ahí, que descubrió también que hay algo poderoso en el arraigo, la pertenencia, la trama identitaria, que lo nacional, si le sacamos ese núcleo de un nacionalismo fascistoide y lo colocamos en discusión con una globalización que fue criminal, porque la globalización no tiene nada que ver con el internacionalismo. La globalización es la globalización del capital, de la financiarización, de la desigualdad y de la explotación y de la destrucción ambiental. En cambio, la defensa de lo particular bajo un principio de universalidad concreta y no de universalidad abstracta es la que de alguna manera le da de nuevo una relevancia a un proyecto nacional que a su vez sabe que tiene que hermanarse con las otras naciones, el caso entre nosotros de la Patria Grande, pero también frente a la crisis ambiental y social global, queda claro que tenemos que encontrar esos mecanismos que permitan que las distintas naciones confluyan en una perspectiva de transformación que a su vez realce también las particularidades, ¿no? Es el lugar de la diferencia como puesta en cuestión de una universalidad civilizatoria que en realidad fue la proyección de una particularidad como la que terminaba siendo la garantía de la verdad. Y lo que nosotros defendemos más bien es esa suerte de diversidad que logra confluir en un punto de acuerdo o de coincidencia. Y allí lo nacional tiene también un lugar disruptivo. Hoy lo nacional es disruptivo. En otro contexto de la historia, lo internacionalista era disruptivo. Hoy lo nacional, en un mundo que intentó globalizar bajo la lógica de la mercancía, es disruptivo, ¿no? Y lo defiendo desde ese lugar. Esta pandemia también nos mostró
que la desconexión es imposible. Hay que encontrar las formas de conexión que reivindiquen la particularidad. Ricardo, yo también, ahora que mencionabas este tema de la universalidad vista desde o sea, desde un lugar situado, no esa universalidad que plantea, incluso sigue sosteniendo el discurso hegemónico de los derechos humanos, ese de los organismos internacionales, que eso es me parece que es una discusión muy compleja, que cuando estamos pensando los derechos humanos desde Latinoamérica, ¿no? O sea, ¿cómo logramos pensar desde nuestros estados-nación, cómo repensamos nuestros estados-nación con o sea, con esa heterogeneidad que tienen nuestros países latinoamericanos y logrando algo que creo que todavía no conseguimos, que es el reconocimiento de ciertas autonomías. A ver, está muy bien tu inquietud, creo. Hubo experiencias muy notables, ¿no? Sobre todo en ese tránsito que fue desde finales del siglo pasado y a lo largo de los primeros 15 o 16 años de este siglo, ¿no? El Estado plurinacional de Bolivia, las nuevas constituciones de Ecuador, de Bolivia y también de Venezuela, la figura de Chávez, que es una figura que por supuesto la historia va a recuperar y va a reivindicar, ha sido de una intensidad, de una complejidad y de un compromiso con una idea de América Latina como pocos han tenido a lo largo de toda nuestra historia. Probablemente Chávez haya sido el que más profundamente leyó la idea de patria grande en un contexto tan complejo y difícil como era el contexto de la globalización. A veces nos olvidamos que fue nuestra región la única prácticamente en soledad que planteó políticas antineoliberales, que en esos 15 años muy complejos y muy intensos de nuestra vida histórica, con todos los límites de nuestros propios proyectos, sin embargo, se reconstruyeron tramas que habían sido destruidas sistemáticamente, sobre todo en la década de los 90, y que llevaban la impronta de la neoliberalización de todas las esferas de la vida, ¿no? Y la reconstrucción de una relación con nuestra propia memoria histórica, con la idea de unidad en la diferencia, con el descubrimiento formidable del papel de los pueblos originarios, por eso la importancia de esas nuevas constituciones en Ecuador y en Bolivia sobre todo, con la mirada también de la negritud que planteó el propio Chávez y que se planteó también con límites, pero se planteó en la experiencia brasilera. Quizás ahí nos faltó México, ¿no? Hubiera estado muy interesante que López Obrador hubiera sido parte de esa historia. México estaba viviendo por otro lado esos tiempos sudamericanos. Hoy nos encontramos en un momento muy difícil, porque en Sudamérica, Venezuela que está muy acosada y con muchas dificultades, y el otro país sería la Argentina en este momento, ¿no? Porque después cuando miramos alrededor nos encontramos con Brasil, que duele muchísimo, porque la verdad que uno no puede ni siquiera imaginar cómo es posible que un pueblo tan bello en todos los aspectos como el brasileño hoy pueda tener a un Bolsonaro como presidente y habiendo llegado democráticamente, o sí, las expectativas que nos generan las rebeliones en Chile, pero sin embargo allí en Chile hay una amenaza de una derecha dura que siga endureciéndose. Es una pelea que hoy es desigual, porque México está enfrentando una situación también compleja, como dicen ustedes, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Hay que negociar con ese país, con esa frontera inmensa, con ese flujo de ida y vuelta. Pero América Latina es algo extraordinario, ¿no? Para mí América Latina es un continente no solamente caliente, sino que es un continente de las rebeldías, es un continente de las rebeldías. Entonces creo que estamos de nuevo probablemente frente a una oleada de rebeldías, ¿no? Y hay que estar ahí
atentos, y si a Argentina le tocó hoy, en cierta soledad, dar la pelea, sería muy bueno que dé la pelea ayudando a las otras rebeldías. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia. Esperemos que Alberto y López Obrador se acerquen. Así es. Bueno, ahora va de embajador un gran amigo que es Carlos Tomada a México, así que va a estar lindo aquello. Pero sí, Que ha hecho ojalá. tanto Yo creo que por los trabajadores y trabajadoras argentinas, Carlos Tomada, así que realmente sabemos que absolutamente. nos vamos a sentir representados. Pablo, Te quería preguntar sobre cómo ves la coyuntura nacional, ahora cómo ves el papel de la oposición. Vos fuiste muy crítico hace unos meses atrás cuando se nos esta campaña, este término infectadura, ¿no? Participaste de un documento donde Sí. varios intelectuales una respuesta. ¿Cómo es este momento actual? A ver, está claro que los poderes reales están usando todo su poder de fuego para dañar al gobierno de Alberto Fernández, para disciplinarlo, para horadarlo. Su estrategia es diversa, han ido por distintos caminos, el camino de la fuga de capitales, el camino, ¿se acuerdan de los presos? Durante 1 o 2 semanas nos bombardearon que las ciudades se iban a llenar de violadores, de asesinos seriales, y que este gobierno liberaba, como si fuera un mal chiste de Capusotto incluso, y se convirtió en un clamor de un sector de la sociedad. Después fueron por el tema de las dietas de los políticos, y después con el tema de viene el comunismo, viene a comer a los niños de nuevo, y es persistente la fuerza con la que los medios de comunicación concentrados siguen las 24 horas del día trabajando para impedir precisamente que un proyecto nacional, democrático, popular, feminista, se despliegue en la Argentina, y lo hacen con todo su poder de fuego. Es un momento complejo porque la oposición, sobre todo el núcleo duro de la oposición, es una oposición cada vez más fascistoide, más complicada, más oscura, que no busca una suerte de disputa en el campo de las formas republicanas, sino que lo hace bajo la lógica siempre destituyente y neogolpista. Lo vimos con el asesinato de Gutiérrez en Calafate, ¿no? Inmediatamente se convirtió en un crimen de la vicepresidenta de la Nación, protegida por el presidente de la Nación. Ese es un límite que una vez que lo transgredís, no se puede volver frente a eso. Yo creo que el gobierno ha actuado con prudencia, ha leído que hay una parte de la oposición que no quiere acompañar esa locura, pero que es una locura en realidad estratégicamente, entre comillas, racional, porque es el intento de horadar, de demoler, de descalificar y de capturar una parte de la sociedad en beneficio de un proyecto de sociedad espantoso, que ya lo hemos vivido durante los 4 años del macrismo. Pero me parece que el modo como se ha ido atravesando y se está atravesando la pandemia y la cuarentena, le han dado al gobierno de Alberto Fernández una llegada muy fuerte a, yo diría, una mayoría del pueblo argentino, que cuando uno mira, es muy difícil estar casi 4 meses en cuarentena, por más que haya muchas provincias que hace tiempo que tienen una situación mucho más liviana en ese sentido, y sin embargo me parece que la conducta y la responsabilidad de la inmensa mayoría del pueblo argentino ha sido extraordinaria y sigue siendo muy fuerte. absolutamente, sí. Que hay que reivindicarlo eso, hay que reivindicarlo. Y también el esfuerzo colosal de reconstruir un Estado destrozado para ponerlo al servicio de los más débiles, ¿no? Reconstruir el aparato de salud, garantizar que 9 millones de argentinos y argentinas reciban el IFE, que los medicamentos sean gratuitos para los jubilados, que las tarifas se congelen. Es un esfuerzo colosal porque implica poner en funcionamiento una máquina que fue destrozada, un país endeudado, pero bueno, el esfuerzo vale la pena y yo en ese sentido soy optimista. Qué bueno. Bueno, Está Ricardo, bueno estamos... mismo.
Estamos llegando casi al Yo fin de también nuestra tengo. entrevista, se nos fue volando realmente el tiempo. Tengo una última pregunta compuesta, en Dale. realidad. Estuvo circulando, en el día de ayer me envió una amiga, le mando un beso a Belén, circuló una nota de Zizek en la que hablaba de que este era el momento de la filosofía, de la confusión total. Agrego yo, siguiendo a Carl Smith, también el momento de la político, ¿no? Por el nivel de excepcionalidad y como vos decías, Sí. el tablero mundial convulsionado y más activo que nunca. Pero más allá de sus consideraciones, que no vamos a entrar ahora en detalle sobre ellas, sí me quedé pensando en que muy pocos también filósofos de corrientes igualitarias y demás, pensamos al individuo como en un universo en donde se pueda adquirir esta significación, ¿no? Y pienso cómo ellos sí tienen esta idea de autoafirmación en su libertad, ¿no? Se ve, creo que la última expresión de una filosofía en ese sentido, ¿no? O un antecedente fue Sartre, pensando la libertad desde un lugar de izquierda, digamos. Pero estamos hablando de un Mm. pensamiento de otro mundo ya. Por ese lado, plantearlo me parece como un desafío o traértelo como para consideración, a ver qué opinas al Totalmente. respecto. Y Para mí es una complemento, obsesión, es una obsesión. Tanto en el libro del año pasado, La Sociedad Invernadero, como este de este año, me dedico bastante tiempo a reconstruir, recuperar y revitalizar un concepto de libertad que no sea exclusivamente el de la libertad patrimonialista, puramente individual y liberal. La gran tradición liberal, que fue una gran tradición, tuvo la fortuna de haber capturado la palabra libertad y convertirla en una palabra propia. Y nos convenció a todos que la libertad solamente puede pensarse bajo la lógica del individuo, que es dueño de su propio cuerpo y que a su vez actúa en función de sus propios intereses. Y perdimos los otros vínculos fundamentales de la libertad en otros contextos históricos, culturales y civilizatorios, la libertad de lo común, la libertad de lo colectivo, la libertad del proyecto de la fraternidad. Entonces me parece que estamos impedidos, tenemos que dedicarnos, tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por rescatar la idea de libertad y llevarla fuertemente hacia lo común, lo compartido, lo otro, porque el problema ha sido precisamente esa suerte de autorreferencialidad que termina en una hipérbole individualista. Nosotros tenemos que romper con esa hipérbole y volver a colocar a la libertad. Y me gusta mucho un neologismo de Etienne Balibar, el filósofo francés, cuando dice igual libertad. La palabra va junta. Igual libertad, sin separarlas. Igual libertad. Porque eso permite entender que sin igualdad la libertad es para unos pocos y que al mismo tiempo la libertad tiene que estar atravesando continuamente y discutiendo también la propia construcción de la igualdad. Esa fusión, ese intercambio, ese entrelazamiento de la igualdad y de la libertad es la gran deuda que las grandes tradiciones populares, de izquierda, emancipatorias, no han podido pagar todavía. Por eso el siglo XX fue un siglo de enormes apuestas y también de enormes tragedias y enormes derrotas. Hoy el gran desafío, y me parece que ahí volvemos a una pregunta de antes, ahí el feminismo tiene mucho que decir y que hacer, me parece. Así que absolutamente. política, igualdad, libertad, feminismo y la filosofía que siempre está ahí para seguir pensando. Yo soy bastante hegeliano, ¿no? En el sentido en que la filosofía no tiene que hacer profecías de futuro, porque como la lechuza de Minerva, levanta vuelo a las horas del atardecer. Así es. Vi una entrevista Miramos el tuya mundo. en uno de tus programas, además, para meternos en otro plano, por Sí, último, sí. Alejandro Kaufman, por ejemplo, en la que hablaban de que la ley de medios en su momento, por ejemplo, en los gobiernos de Néstor y de Cristina, era realizar lo imposible, ¿no? Bueno, me gustaría pensar este concepto de la imposibilidad en relación a lo que venimos desarrollando desde lo filosófico y ligarlo Sí. a esta confrontación con los poderes fácticos, ¿no? Para pensar en qué No, momento se totalmente. rompe ese plano de lo imposible, para que se torne realidad Ahí está, me efectiva, parece. ¿no? Esa es la aventura, ¿no? Está muy bueno eso, esa es la aventura, porque por un lado hay una frase, pobre Jameson, no tuvo la culpa porque aparte es un pensador muy interesante, pero dicen que Jameson dijo, Fred Jameson, ¿no?
que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y esa es una frase terrible, porque quiere decir que el capitalismo es un sistema que logró la eternidad, se ha convertido en un sistema infinito. Es la intención del capitalismo, reproducirse infinitamente. Yo creo que hoy estamos viviendo una crisis estructural y profunda del capitalismo. Eso significa que hay que salir del encorsetamiento que supone que las cosas están dadas de una vez y para siempre. Nada está dado de una vez y para siempre, y obviamente que todavía tenemos la chance de romper. Yo creo mucho en la lógica de la ruptura, por eso también Benjamin me sirve para pensar, de la misma manera que la idea de acontecimiento también guarda algo muy poderoso, porque ni la ruptura ni el acontecimiento supone, por algunos piensan que la ruptura es negar todo lo previo, y no, la ruptura es generar un dislocamiento donde se ilumina con otras luces lo anterior, las tradiciones de los oprimidos y todo aquello que quedaba a nuestras espaldas. Yo creo que estamos en el interior de un acontecimiento muy profundo y probablemente de rupturas muy esenciales sobre la forma actual de vivir. Y hay que tratar de arriesgar, hay que tomar riesgo, me parece. Hay que tomar riesgo. Wow, qué frase. Bueno, nos quedamos con esto último, ¿no? Hay que tomar riesgos. Me pareció muy interesante que dar esto, de que bueno, una ruptura no es negar todo lo que fuera y negar todo pasado, y volver a ese concepto que vos produjiste antes de la nostalgia, de que la nostalgia está ligado Va por ese lado. a los poderes conservadores, y sin embargo no, la nostalgia también puede estar para poner en tela de juicio el progreso en el que estamos, el progreso con el que llegamos hasta hoy, y ver a ver si se puede recuperar y si se puede tomar algún cambio diferente, ¿no? Ricardo, así es, esa es la aventura. se nos terminó el programa, agradecerte muchísimo en nombre de toda la audiencia de Filosofía Rock, por supuesto en nombre de nosotros también, porque es muy importante tenerte en nuestro programa, aunque sea así, en un formato medio enlatado, medio virtualmente, pero juntos al fin, ¿no? Atravesando las distancias, porque también pensar esto, ¿no? Que las nuevas tecnologías también pueden servir para acercarnos de algún modo y no tener siempre ese pensamiento pesimista, sino también romper la caja, no quedarnos en nichos ideológicos, como decía un gran pensador argentino, William Cook. Bueno, acá estamos juntos y superándonos y tratando de pensarnos, que es el desafío también de este programa. Así que te agradecemos muchísimo por tu visita. Un placer, la verdad que me han hecho disfrutar mucho de esta hora hablando de estas cosas, así que les agradezco muchísimo. Es un honor para nosotros. Gracias Pablo, gracias Andrea. Gracias a toda la audiencia, gracias a nuestro operador técnico, a nuestra editora Gabriela Yazán. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Pablo, ¿con qué tema nos despedimos? Bueno, nos despedimos con el tema Para no olvidar de los Rodríguez, porque hoy hubiera sido el cumpleaños de Julián Infante, de la banda Los Rodríguez. Fue parte del grupo Tequila y fue parte, bueno, de Los Rodríguez y hizo toda una carrera junto a Ariel Roth, y es un lindo tema para recordar momentos con amigos. Bueno, nos vemos hasta el próximo viernes y nos despedimos. Esto fue Filosofía Rock por Radio Caput. Buen fin de...